Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Alarmante deterioro de la situación en Venezuela denuncia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La crisis también se agudiza en la frontera colombo-venezolana. Informe especial de La Voz de América. En el Capitolio comienza trámite de propuestas legislativas en inmigración. Tras décadas de separación, concejal de Los Ángeles facilita reencuentro familiar. Y el trágico futuro que el cambio climático posa sobre los osos polares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. Un serio deterioro de los derechos humanos y una grave crisis política, económica y social en Venezuela describe el tercer informe sobre ese país presentado este lunes en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo estableció que la situación se deterioró aún más en 2017. El importante debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ha tenido un fuerte impacto en los derechos humanos en ese país, según el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La instalación de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido criticada tanto por su origen y conformación, pero también por las medidas que ha ido adoptando, excediendo la naturaleza y las funciones que deben competir a un órgano constituyente en respeto a la separación de poderes cuando existe una Asamblea Nacional electa por el pueblo. Y hay preocupantes denuncias de corrupción, añadió Francisco Eguiguren. Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción, se requiere asegurar que los actos de corrupción denunciados sean investigados de manera independiente e imparcial. En su más reciente informe, la CIDH también examinó la situación de la protesta social y la libertad de expresión. El relator Edison Lanza ofreció detalles. El régimen ha naturalizado una serie de prácticas dirigidas a suprimir el periodismo independiente, a regular a su antojo la crítica disidente y a reprimir la protesta social. Mujeres, niños y adolescentes están entre los afectados por la crisis política, económica y social, denunció la relatora especial Soledad García Muñoz. Se registra un aumento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, como de la escasez y el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. El relator Eguiguren enfatizó que el gobierno de Venezuela revisó el informe de la CIDH. El Estado venezolano considera que presenta una visión selectiva, pero ratificó su disposición de sostener un diálogo constructivo con la Comisión. En este diálogo con el Estado y los representantes de las víctimas o de las personas afectadas y beneficiarias de una medida cautelar, en algunos casos se han conseguido avances importantes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Mayor presión de la OEA le espera a Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas. Así lo aseguró la directora de medios de la Casa Blanca, Helen Aguirre, en entrevista con La Voz de América. Estados Unidos no descarta ninguna acción y coordina la estrategia con los países de la región. Desde hace muchos meses se habla de sanciones directas a la industria petrolera venezolana. ¿Qué detiene a la administración Donald Trump para proceder de esa forma? Bueno, ciertamente estas decisiones no son decisiones que se pueden o deberían de tomar ligeramente, porque siempre tienen sus efectos secundarios, pero ciertamente, y creo que lo vimos con el viaje del secretario del Departamento de Estado, Tillerson, por Latinoamérica, en donde él habla abiertamente por primera vez sobre esa posibilidad de efectuar algunas sanciones en contra de la industria petrolera venezolana. Podríamos hablar de que la Cumbre de las Américas, que se celebra el 13 y el 14 de abril en Lima, sería como una especie de línea roja, dependiendo de lo que ocurra allí. Ciertamente es un tema que no se puede ignorar, pero ciertamente representaría algunos retos, no para Estados Unidos, sino para el régimen de Nicolás Maduro, darle cara a un gobierno, a un régimen que es antidemocrático y que está llevando a su país al calvario. El secretario de Estado, como tú lo has mencionado, acaba de terminar la gira por Latinoamérica. ¿Existe detrás de esta gira una estrategia de Estados Unidos para unir al hemisferio en torno a esta problemática? Sabemos que la participación de los países del Caribe es importantísimo y el voto que representan en el Caribe es importantísimo en lo que se refiere
a la OEA, pero lo que sí queremos es poder tener y trabajar en voz unánime a favor de la democracia, a favor de la prosperidad, a favor de los pueblos, y ciertamente cuando uno mira la situación en Venezuela, ¿quién no pone en duda de que el régimen de Nicolás Maduro representa los intereses de algunos militares venezolanos y ciertamente del régimen cubano y no de los mejores intereses ni los deseos del pueblo venezolano? Aunque desde hace más de un año el gobierno colombiano ha desplegado un plan de contingencia para atender la llegada masiva de venezolanos a su territorio, la magnitud del fenómeno está desbordando su capacidad. Así lo describe el primer informe de nuestra serie especial preparado por Celia Mendoza, Venezolanos más allá de sus fronteras. Vinimos porque la situación allá en Venezuela está muy, de donde somos, pues, está muy complicada, pues. Entre los factores, la escasez de alimentos, la falta de medicinas y una inflación que superó el 2.400% en 2017 y que el Fondo Monetario Internacional proyecta llegue a un 13.000% en este año. No tenemos plata, estamos guardando mercado. La difícil situación que vive Venezuela ha llevado a que muchos venezolanos quienes están en San Antonio del Táchira crucen el puente internacional Simón Bolívar con rumbo a Colombia, donde esperan encontrar un mejor futuro. La Voz de América habló con un venezolano quien hizo este recorrido. Yo me vine de Venezuela soñando entrar a Colombia con un sueño, ¿verdad? Un sueño de conseguir trabajo, de ayudar a mi mamá, soy hijo único. Si uno pasaba, pues... Sin embargo, el viaje que inició en Barquisimeto, en el estado Lara, no fue fácil, explicó Juan José Prado, quien responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la crisis de su país. Lo que yo puedo decir a través de mi travesía es que nunca había pasado por esto que estoy pasando. La verdad, nunca había pasado por hambre, por necesidad. Yo en mi hogar lo tenía todo, pero gracias a la revolución, como él dice, nos vimos obligados, yo y más de 25.000 venezolanos, que está registrado ya, nos vimos obligados a abandonar el país por una mejor vida económica. Según cifras oficiales de Migración Colombia, un promedio de 25.000 venezolanos cruzan diariamente el puente fronterizo Simón Bolívar entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Sin embargo, no existe un registro exacto de cuántos se quedan y cuántos regresan. Siempre aquí había un movimiento diario que era de esta manera. Iban a San Antonio, regresaban. Por lo menos había gente de Villarrosario que eran más de 12.000 personas que trabajaban allá. Iban en la mañana y regresaban en la tarde, entonces siempre había un movimiento muy constante. Lo que sucede es que ahora cambia porque es que ahora pues todo el mundo viene a buscar una oportunidad aquí en Villarrosario y aquí en Cúcuta o en Colombia. Flujo migratorio que, según las autoridades, empezó a crecer a partir del año 2016 y se intensificó en 2017, haciendo de este puente el punto de partida en busca de nuevas oportunidades para venezolanos como William, quien describe la situación en su país. Están algo mal, pero ahí vamos. Y asegura no perder la esperanza. Ojalá cambien, para bien. ¿Se va con quién? Yo solo. ¿Deja familia? Sí, a mi hija y a mi esposa y a mi mamá. Así lo explicó William, quien a pesar de la separación de su familia, encontró el apoyo de su pareja de 20 años, Rosy Pérez. Nunca nos habíamos separado, primera vez. Acción motivada por la desesperación y la esperanza de un mejor mañana para Venezuela. Que todo cambie, que Venezuela vuelva a ser como antes. Que haya trabajo, que se encuentren las medicinas, que sea como antes, que los anaqueles eran llenos de comida, que usted podía comprar lo que usted quisiera. Ahorita no se encuentra nada. Y bueno, toca mejor salir y buscar un mejor futuro. Que se inicia en Colombia, que de acuerdo a las autoridades migratorias registró un incremento del 62% en el número de venezolanos que viven en el país. ¿Colombianos o venezolanos? En la segunda mitad del 2017, llegando a más de 550.000. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Más adelante, inmigración y soñadores a la palestra del mundo político en Washington.
y lo que hizo posible un concejal de Los Ángeles. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La Casa Blanca presentó su anteproyecto de presupuesto con el cual el presidente Donald Trump propone millones de dólares en inversión en infraestructura y seguridad fronteriza. También esta semana se discuten en el Capitolio las propuestas de los legisladores en materia de inmigración. El presidente Donald Trump planea invertir en la próxima década alrededor de $1,5 millones de dólares en infraestructura, la cual, según él, será pagada con recortes en otras áreas. Además de invertir una gran suma para fortalecer las fuerzas militares y seguridad en la frontera sur del país. Esta mañana presenté un principio legislativo sin precedentes al Congreso que lanzará la mayor y más audaz inversión en infraestructura en la historia de Estados Unidos. El mandatario también habló sobre el tema de los jóvenes inmigrantes amparados por el programa DACA, el cual se vence en las próximas semanas. No quería DACA en el presupuesto, quiero DACA por separado para poder hablar sobre eso y llegar a un acuerdo. Si los demócratas quieren llegar a un acuerdo, realmente depende de ellos porque queremos realmente una gran seguridad fronteriza, pero debemos contar con el apoyo de los demócratas. Al mismo tiempo, el Congreso se prepara para dar inicio al debate inmigratorio, un tema que se ha pospuesto por décadas. En este momento, 1,000 jóvenes cada día y en promedio perderán su protección contra la deportación y su derecho legal a trabajar en Estados Unidos. Legisladores de ambos partidos afirman que los jóvenes inmigrantes indocumentados merecen una oportunidad para quedarse en el país. Veo esto como una oportunidad para estas personas que literalmente han crecido en nuestro país para poder ser participantes plenos en nuestra nación. Sin embargo, el proceso será largo. Líderes de ambas cámaras acordaron hablar sobre el tema esta semana y abrir la conversación para debate. Cualquier propuesta debe ser aprobada por el Senado y la Cámara para ser promulgada por el presidente Trump. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Los esfuerzos conjuntos de un concejal de Los Ángeles y varias organizaciones de México y Estados Unidos permitieron que más de 10 familias separadas por la frontera se reunieran después de décadas sin tener contacto físico. Algunas de estas familias llevan 17 años separadas. Estamos nerviosos, no hemos dormido pensando en todo. Estamos emocionados. Felipe y Carmelita Jacobo llevan meses esperando este momento. Tan solo tienen una foto de su madre en el celular del día en que se dijeron adiós hace 17 años en el estado mexicano de Nayarit. El pasado año, el Club Pueblos Unidos de Nayarit puso en marcha una iniciativa binacional para unir a padres e hijos en Estados Unidos durante 20 días.
Fabiola Hernández lleva 20 años sin ver a sus padres. Nunca se imaginó que sería tan duro. Pero ya cuando uno está aquí, se da cuenta que es muy difícil. Finalmente, los familiares pudieron reencontrarse en el Ayuntamiento de Los Ángeles. Está hermosa, hermosa. Las 17 visas humanitarias han sido otorgadas en un proceso gubernamental y validadas por el Departamento de Inmigración y Aduanas. El concejal Gil Zadillo también participó en la tramitación. Quieren estar unidos. Nosotros como nación, con la seguridad nacional como prioridad, deberíamos darles una política que lo reconozca y lo permita. Alrededor de 200 familias solicitaron participar en este programa. Los organizadores esperan la colaboración de los gobiernos mexicano y estadounidense para poder repetir el evento cada año. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Con especial énfasis, la administración del presidente Donald Trump ha puesto sus ojos en el combate de bandas criminales como la MS-13, en una coproducción con nuestro canal 12 del Salvador, nuestro canal aliado, Canal 12 del Salvador y su noticiero Hechos. La Voz de América presentará a partir del 19 de febrero una serie especial que explora la historia, las causas, las estrategias de lucha y las tensiones que genera el fenómeno, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Nacieron en los años 80 en Los Ángeles. Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra. This gang's chilling motto is mata, viola, controla. Un problema no resuelto. These are animals. Y su presencia se extiende. Not just in major metropolitan areas, but in our suburbs. Se convirtieron en prioridad de la relación entre El Salvador y Estados Unidos. Now they will go after MS-13 with a renewed vigor. La pena de muerte sería un ejemplo para cualquier pandillero. Hacia dónde se encaminan las soluciones. Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una persona cambiada. Si no extirpas el tumor, no vas a curar al paciente. En una coproducción de Noticiero Hechos de El Salvador y La Voz de América, los retos, las estrategias y los protagonistas de un fenómeno que no tiene fronteras. Después de la pausa, el mensaje de Luis Almagro para Raúl Castro y la nueva meta que se impuso una medallista olímpica. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Desde Miami, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió al gobierno cubano que permita el desarrollo de elecciones libres y justas, con representación real y no ficticia de líderes de la sociedad civil.
Reunido en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es necesario garantizarle a los cubanos la oportunidad de elecciones libres y con opciones que representen políticamente al pueblo. Cuba está en la jurisdicción de la OEA y Cuba debe ser un país demócrata. No podemos aceptar una sucesión no democrática en Cuba. Almagro también mencionó la influencia del gobierno de Cuba sobre otras naciones del Caribe. Venezuela hoy sufre también la dictadura de Nicolás Maduro. Un burdo intento de replicar la experiencia cubana, sacarle la democracia a la gente. El secretario general de la OEA expresó su apoyo a la organización Cuba Decide, cuya iniciativa es impulsar la realización de un referendo vinculante en la isla para que los cubanos tengan opciones de representatividad. Una línea de confrontación obviamente requiere línea de acción y por eso también nuestro reconocimiento a Cuba Decide y a Rosa María Payá. La plataforma Cuba Decide es encabezada por Rosa María Payá, quien estaba presente en la actividad y explicó la alternativa que impulsa para realizar una consulta popular en la isla en la que los cubanos opinen si están de acuerdo con la realización de elecciones con representatividad de la sociedad civil. Los gobiernos de Cuba y Venezuela rechazan estas posturas por considerarlas injerencistas. José Perralete, Voz de América, Miami. Tras su maratónica carrera deportiva que la ha llevado a ser múltiple campeona olímpica de gimnasia, la estadounidense Simone Biles por fin enfoca sus esfuerzos hacia su próxima meta. Ninguna otra gimnasta estadounidense tiene tantos galardones, pero Simone Biles busca ahora un título aún mayor. Estaba comprometida a la Universidad UCLA antes de los Juegos Olímpicos y desafortunadamente decidí parar mis estudios. Y luego dejé de ir porque después de los Juegos estaba demasiado ocupada. En su cruzada por un título universitario, los viajes de Biles la llevaron a las puertas de una escuela por internet. Hola a todos, estoy muy emocionada de anunciar que soy ahora embajadora global de la Universidad de la Gente, la primera universidad virtual acreditada que no cobra matrícula. Esta universidad en línea ofrece cursos de licenciatura y maestría en negocios, así como estudios técnicos en computación y salud. La universidad depende únicamente de donaciones. Este sistema poco convencional es perfecto para su más reciente estudiante, cuyo camino es cualquier cosa menos ordinario. No he tenido en mucho tiempo la experiencia de una educación tradicional, eso de ir a un aula y sentarme a ver clases. La forma tradicional no funcionaría para mí y yo lo entiendo, está bien. Online es el camino. Tal vez es una apuesta por un poco de normalidad luego del reciente escándalo sexual contra el médico Larry Nassar, que sacudió al mundo de la gimnasia. El nombre de Biles apareció en la lista de víctimas, pero ella asegura que está lista para pasar la página. No quería que los titulares, una vez saliera a competir de nuevo, fueran sobre mí, en vez de lo que tengo que ofrecer a este deporte. Los sueños de Biles van más allá de la gimnasia. Ahora busca el título en negocios con la misma determinación que ha definido su carrera deportiva. Nicole Colster, Voz de América. En breve, el inminente peligro de extinción del carnívoro más grande del planeta. Y otra batalla para vencer a las superbacterias. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Por primera vez, una patinadora artística estadounidense logró dar el triple salto de alto riesgo durante su rutina. El triunfo de Mirai Nagasu en los Juegos Olímpicos de Invierno llevó al equipo estadounidense en esta disciplina a ganar la medalla de bronce en la competencia de Corea del Sur. Para ganar una nueva batalla contra las superbacterias, los científicos en el mundo exploran un nuevo método. Las bacterias han estado desarrollando resistencia a los antibióticos desde la invención de estos, según Anthony Coates, fundador de Alperby Therapeutics. La raza humana cometió un tremendo error entre los 1940 y los 1970. Produjimos casi 20 nuevas clases de antibióticos con casi 200 análogos. Y pensamos que eso era suficiente y dejamos de producir antibióticos. Pero las bacterias se volvieron resistentes a todos ellos. No debemos caer en la trampa otra vez. Debemos producir nuevos antibióticos gradualmente en combinaciones. La creación de combinaciones es la forma en la que Alperby está rejuveneciendo los viejos antibióticos como el colistin. Imagina que mi puño sea el colistin. Nosotros añadimos una segunda droga al colistin, la cual lo rejuvenece y lo hace otra vez activo. Y después damos la combinación al paciente. La combinación del actual antibiótico con las drogas reforzantes permite apuntar a las células más resistentes de las superbacterias y eliminarlas eficientemente sin que puedan crecer otra vez. Según Coates, un reforzamiento así, cada 30 años, permitirá que los antibióticos como el colistin estén siempre un paso adelante de las superbacterias. Jacopo Luzzi, Voz de América. El carnívoro terrestre más grande del mundo, el oso polar, se extinguirá en los próximos 30 años como consecuencia del cambio climático. Así concluyó la investigación, que además reveló la masiva pérdida de peso de los ejemplares de la especie. La fórmula es simple, hay que comer menos y se pierde peso. Pero una nueva investigación muestra cómo esta ecuación está funcionando en contra de la población mundial de osos polares. Tienen que capturar al menos una foca cada 5 a 10 días. Eso es solo para alcanzar el punto de equilibrio. Y si no lo hacen, perderán peso. Y si pierden peso, entonces hay otras cosas que entran en juego con su salud. George Durner, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dice que el cambio climático generado por los seres humanos provoca témpanos de hielo más pequeños y una temporada de caza más corta, y esto significa que los osos tienen que trabajar más para obtener alimentos. Pero si acortamos ese periodo, digamos que el derretimiento del hielo marino ocurre a principios de verano, entonces esencialmente le estamos quitando el piso a los osos polares. Ya no tienen esa plataforma para capturar las focas. La nueva investigación publicada por Science Journal se basa en información recopilada por investigadores que pusieron cámaras en los osos y observaron cómo pasaron su temporada de caza. La pesquisa mostró que durante una temporada de caza en la que los osos deberían aumentar de peso, en realidad están perdiendo alrededor del 10% de su masa corporal. Es probable que las cosas empeoren antes de que mejoren. Y si es malo para los osos polares, podría afectarnos de otras maneras, como seres humanos, de otras formas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Con el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Ellos volvieron a ser epicentro de la vida social en Washington, pues este lunes fueron reveladas sus respectivas pinturas, obras de arte, con las que serán recordados en la Galería Nacional de Retratos. Con sus estilos particulares, el exmandatario y su esposa posaron para dos artistas que plasmaron con sus pinceles las personalidades que los han hecho tan queridos por sus seguidores. Les informó Lina Correa.